días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos una vez Buen día, más. Reinaldo. Hoy 3 de marzo, comenzando ya el mes aniversario. Ya lo habíamos dicho la vez anterior, así que bueno, ya casi cumplimos un año. El 13 comenzamos esto. Así que bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen. José, buenos días. Espero que estés muy bien y en salud. Exactamente, sí, todo muy bien, Reinaldo, gracias. Perdón, estaba viendo los índices para ver cómo vamos en esta primera hora y media de trading. Encantado de estar nuevamente Bien, bueno. contigo y con ustedes. Como ya estamos haciendo de costumbre, tenemos una agendita para cumplir acá. La ven en pantalla, lo del el paquete de estímulo, la volatilidad de los mercados, las criptomonedas que nos los pidieron por el Telegram, un poco más del Bitcoin. Incorporamos algo del Google Tax, ciertos temas de la vacuna y vamos entonces a cerrar con mercados emergentes como siempre. Así que bueno, José, vamos a comenzar con el estímulo. O sea, pasó la aprobación de la Cámara y entra en el Senado a ese movimiento de negociaciones donde conversan sobre todo el tema del salario mínimo de los $15 y quizás un par de cosas más. Cuéntanos un poco qué es el estatus, qué visualizas que van a lograr y 15 de marzo. Aprobado en la Cámara de Representantes el paquete de estímulo fiscal con sus 1.9 billones de dólares, trillones aquí en términos anglosajones. Entra a la discusión en el Senado y ya el parlamentario, que es como un boletín dentro del Congreso norteamericano, señala que el aumento del salario mínimo no va a pasar. Recordemos que los demócratas van a buscar aprobar el paquete fiscal en el Senado vía reconciliación, que es la única forma en que pueden aprobarlo con 50 más 1% de los votos. Es decir, 50, recordemos que el Senado está 50-50 y que cuando se traba el voto dirimente, lo da la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta del país, que es Kamala Harris. En función de eso, el aumento del salario mínimo que se deja en la ley, en el proyecto de ley que se aprueba en el diputado, se deja por una cuestión política. Pero si lo rechaza el Senado, se llama una cosa que se llama conferencia. Hay una conferencia entre las cámaras, se hacen las modificaciones a la ley, se vuelve a votar en la Cámara de Representantes, se vota en el Senado y en ese momento, si pasa, se convierte en ley y el presidente la firma. Y la idea es que esto suceda antes o el 14 de marzo, que es cuando se vencen todos los beneficios que se aprobaron temprano en diciembre por 900.000 millones de dólares durante la administración Trump. Y cae el salario mínimo que no puede ser, técnicamente hablando, aprobado en función de reconciliación. ¿Cómo se aprueba una ley por reconciliación? Se votan partidas que ya se habían votado en el presupuesto, entonces se reconcilian, ¿sí? Es lo que en Venezuela se hacía con la ley Paraguas, que se llamaba, ahorita me acuerdo, que es la figura similar. Se modifica una ley existente y hay 2 proyectos de construcción de infraestructura que se incluían en la ley. Eso en Estados Unidos se llama pork, que es pork, cochino, tocino. Todas las leyes en Estados Unidos tienen beneficios para distintos congresistas para que voten a favor de la ley. En Estados Unidos la corrupción está legalizada. ¿Por qué está legalizada? Porque no está oculta. Y además, okay, el diputado X, para que vote por esta ley, le tenemos que construir una carretera en su estado. Eso es parte de la ley. Y la carretera se construye a tiempo, cuesta lo que cuesta y funciona. Es decir, es muy claro cómo se negocian las leyes y cuáles son los beneficios asociados a esas leyes. Los Estados Unidos no se combaten la corrupción oculta, pero hay una legalización de los beneficios de tal manera que el proceso judicial funcione. Entonces hay 2 productos de construcción que parece que no van porque no pueden ser parte de la reconciliación. Y en función de que esos 3 ítems saldrían, también parece que sale el mandato federal para postergar los desalojos que había implementado la administración Trump vía la interpretación de una regulación de la CDC por cuestiones sanitarias que tampoco entra en reconciliación,
Por lo tanto, las decisiones podrían no ser federales sino estatales, lo cual genera otro tipo de problemas hacia adelante, y el presidente Biden acaba de declarar esta mañana que van a bajar el threshold de los beneficios, es decir, que para recibir los beneficios de los $1.400 en un solo cheque, más los beneficios extraordinarios por seguros de desempleo, la medida de ingreso va a bajar, que es como están compensando lo del salario mínimo, y señalan la mayoría demócrata que no van a renunciar a la discusión del salario mínimo hacia adelante, pero es una discusión legislativa que van a dejar para después. Y ya hay un sector, el sector progresista del Partido Demócrata en el Senado, que dicen que las próximas medidas fiscales no deberían ser ad hoc como estas, que estos son parches, 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 sino establecer medidas fiscales que sean permanentes, de beneficio para los sectores menos favorecidos. Los sectores republicanos conservadores, en términos fiscales, se rasgan las vestiduras. La discusión técnica sobre el impacto en la inflación continúa, pero hay que recordar que en los 30 Franklin Delano Roosevelt hizo más o menos lo mismo, ¿sí? En la medida que las olas subsecuentes epidemiológicas generan resacas económicas, no se puede dejar de beneficiar a la gente que está expuesta. El indicador fundamental esta semana es el viernes, que es el indicador de empleo de febrero. Recordemos que el indicador de enero vino por debajo de las expectativas. Hoy día se publicaron los números de ADP, que son los números de los payrolls privados. Nunca han sido un buen indicador, pero vienen por debajo de lo esperado. 117,000 empleos creados en febrero, vis a vis los 225,000 esperados. Para el viernes se pueden esperar 50,000, que vienen muy por debajo de los 220,000 promedio que tuvimos antes de la COVID, o de la recuperación que llegaron a 900,000 empleos en el pasado. Recordemos que siguen habiendo aplicaciones por seguro de desempleo cada semana, eso no ha cambiado. Y si vemos los números de ADP son interesantes. Hay una recuperación en el sector de educación y marginalmente en el sector servicios. Y si los números de empleo no son los que se esperan, eso quiere decir que la economía sigue afectada y sin mayor capacidad de recuperación. Y por ahí viene la discusión que tuvimos la semana pasada: inflación versus reactivación, versus pent-up demand, versus los años dorados de los 20, versus la discusión técnica sobre la inflación reflejada en el retorno de la nota del Tesoro a 10 años, que cayó desde casi 1.7 el que yo, y está esta mañana como en 1.5, un poquito menos, 1.489. Por ahí viene la discusión del mercado y por ahí viene el acomodo. Y creo que hay una discusión entre la disciplina fiscal inercial que plantean los republicanos en el Congreso, la discusión técnica sobre la inflación y la urgencia que implica la aprobación de un paquete fiscal que muchos consideran innecesario en la medida que la economía se está recuperando. Y esa urgencia de Biden. El lunes, en una entrevista con César Miguel Rondón, me preguntaba eso. Le digo, mira, César Miguel, ¿para qué sirven los políticos en última instancia? ¿Cuál es el rol de un político si tenemos economistas, tenemos mercados, tenemos banqueros, tenemos empresarios? El rol último de un buen político es su comunicación con la gente. El político es el que está midiendo siempre lo que la gente está dispuesta o no a aceptar, o lo que la gente necesita. Un político que se desconecta con su base social, bien sea la suya, como era la administración anterior que gobernaba para su base, o una administración como esta que pretende gobernar para una base ampliada, es la capacidad que tiene el líder, el político, que es el mismo el padre de familia, de entender qué está dispuesto la gente a aceptar o no, o qué necesita la gente. Y yo creo que entre el ruido de lo que quieren los operadores de mercado, los banqueros, los empresarios, los hoteleros, los gobernadores regionales, y lo que la gente aparentemente necesita, creo que en este caso Biden podría estar en lo correcto, porque hay un sector importante de la población. El desempleo a nivel nacional está en una tasa del 7,5%, el desempleo abierto. Si le sumamos el ratio de participación y el desempleo estructural, podríamos llegar a niveles del 10-13%. Pero en el sector servicios, el desempleo está a niveles del 27%. Y recordemos que esta es una economía que depende de servicios y del consumo. Y es a ese sector realmente al que va la ayuda de este paquete fiscal, vis a vis los dos anteriores,
que apoyaban mucho al sector privado, porque yo creo que la percepción del presidente y su equipo económico es que si no asistimos a ese sector de la población, la economía se va a trabar. Probablemente no hoy, pero sí en 30, 60, 90, 180, 365 días. José, el monto no está en discusión ahora, digamos, si tú No. crees que el 1.9 quedaría. Mira, ¿cómo se llama? Por reconciliación prácticamente se puede aprobar el monto total. Si le sacamos esos dos proyectos de infraestructura que no califican, probablemente el monto se reduzca, pero creo que no esté en discusión el monto y le queda claro a los republicanos que si va por reconciliación casi todas las partidas son aprobables, ¿sí? No hay forma en que lo puedan resistir. Por eso además resisten a aquello que les resulta intolerable. Alguna ganancia tienen que tener, que es la del salario mínimo. De hecho, uno podría especular que la administración Biden pone el salario mínimo como un token para que se lo quiten y sientan que tienen una satisfacción política, ¿sí? Vis a vis la aprobación de lo importante, que es la asistencia fiscal total. Y hay quienes dicen que el paquete es muy grande, que ya se aprobaron 2.6, que ya se aprobaron 900, y para qué aprobar 1.9. Pues la naturaleza de este paquete es otra. No hay asistencia al sector privado, no hay asistencia a las aerolíneas. ¿Para qué además seguir asistiendo a un sector que pareciera que no se va a recuperar? Recordemos la discusión hace meses de quien quería invertir en aerolíneas, y hoy día es claro que invertir en aerolíneas en ese momento puede haber sido un buen trade, pero como inversión no iba a funcionar, ¿sí? Y ya es tiempo además de reconsiderar el salario mínimo con las guías federales, que están en $7.50 y que no se ha modificado en 10 años, incluso a $15 la hora por 8 horas por 20 días. Estamos hablando de un ingreso, Reinaldo, por debajo de los $2.000 al mes. Cuando la renta promedio en los Estados Unidos es $2.200 al mes. Es decir, tampoco estamos hablando, y la discusión sobre eso va a afectar o no al sector privado, sin duda, pero va a reducir sus márgenes, no necesariamente los va a quebrar. Y mientras más la gente gana, más consume. La economía es un juego de inventarios de flujos integrados. Si ganamos todos, ganamos todos. Si perdemos todos, perdemos todos. Ahora, viendo los mercados, José, ¿sigues viendo esa volatilidad? ¿Ves corrección o ves alguna tendencia distinta a lo que hemos venido conversando? Mira, siguen subiendo, pero el tiempo y la velocidad de la subida del S&P, ayer revisaba los cuadros. Tengo ahora una presentación a uno de los comités F de cámaras en Venezuela al respecto. Seguía subiendo, pero sigue subiendo con cierta timidez. No es el mismo, el slope, la inclinación de la curva no es la misma. Y vemos que el mercado está ansioso y quiere rotar de los megacaps tecnológicos a los cíclicos, pero no hay condiciones que permitan creer que la economía se va a recuperar y que los cíclicos van a tener los retornos que deberían tener. Importante, que no vi en tu agenda, pero es la carta de Warren Buffett que se publica la semana pasada, después del programa del miércoles, en donde, de nuevo, Warren Buffett dice que no hay que apostar contra América, que las cosas se van a mantener en el marco de lo que dice Charlie Munger, su socio de toda la vida, que él no sabe qué es peor, si la capitalización de mercado de Tesla a $1 billón o Bitcoin a 50,000. Subrayan el carácter especulativo de ciertos sectores en el mercado, y hacen un disclosure de que Berkshire invierte los mayores pockets de inversión el año pasado terminan siendo recompra de sus propias acciones y inversiones importantes en el sector eléctrico y el sector petrolero. ¿Qué nos está diciendo Berkshire? Y lo vemos a raíz del colapso del sistema eléctrico en Texas por la nevada que tuvimos hace 2 semanas. Lo que dice Berkshire es, entendemos que hay una transición energética, que viene una economía verde, pero en el interín, las industrias extractivas, la distribución de electricidad, en el marco además de la pandemia y el encierro, en el cual dependemos más y más de comunicarnos vía computadoras, teléfonos, que todos consumen electricidad, y que seguimos estando en una economía de carbono por lo menos por los próximos 30, 40, 50, 70 años, y esos activos están transando a descuentos de sus valores implícitos.
que siguen siendo un buen destino de inversión vis a vis esta economía especulativa, más allá con una tasa que bien, ok. ¿Cuál era el número mágico? Lo que hablábamos la vez pasada, lo discutíamos en el Telegram, los invitamos al Telegram, que donde se da la discusión posterior al programa de los miércoles, que yo decía, hay un número mágico en el cual el mercado no se va a resistir a los bonos. ¿Cuál es ese número mágico? Ya el mercado habla de 2%, ¿sí? Esta semana. Si la semana pasada nos adelantamos un poco que hay un número mágico. ¿Cuál es el número mágico? El número que se empieza a colar es 2. Estamos en 1.4, intentamos el 1.7 para el bono, para la nota del Tesoro a 10 años. Cuando eso suceda, y tuvimos una discusión sobre las tasas de interés y qué significan, por qué caen los bonos y por qué caen unos bonos, hay básicamente un switch, de abandonar la renta fija e invitar una renta variable para no perder los retornos, que empieza a llegar a una madurez, y hay otro switch de notas de 10 años a notas de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque si hay un temor inflacionario, si hay un temor a que suban las tasas, independientemente de lo que diga Powell al respecto, las notas de largo plazo tendrían una mayor corrección que las de corto plazo. Ahora, si hay un switch de acciones a renta fija por los retornos, el mercado corrige. Entonces, el mercado sigue muy nervioso de cara a que las condiciones no están claras. Volvamos a hablar de los problemas que tenemos en términos de vacunación. Ayer el presidente dice que para mayo vamos a tener vacunas disponibles para todos los adultos en los Estados Unidos. El número, recordemos que era abril, después fue septiembre y es mayo. Lo que no queda claro es si las variantes, los problemas logísticos se van a resolver necesariamente, ¿sí? Y tenemos las nuevas mutaciones, las nuevas variaciones. Ya se habla de una variación de Nueva York, que parece que es bastante maluca, y que ya está entre nosotros. Y recordemos Sin embargo, perdón, José, que te interrumpa, sin embargo, sí, sí. viendo eso que tú estás diciendo, estaba leyendo esta mañana que ya hay estados avanzando, pues, o sea, dicen, ya es momento, ¿no? Ya es momento de Sí, abrir y claro, Texas y están Mississippi. levantando todo el tema de las mascarillas. Claro, pero el alcalde de Austin y la CDC se manifiestan con temor de cara a la decisión del gobernador de Texas, que ha decidido abrir todo al 100% y eliminar el mandato de usar máscaras. Ahora, ¿por qué lo hace el gobernador de Texas? Porque acaba de tener un desastre absoluto en términos de la nevada y la crisis eléctrica, en donde en plena crisis eléctrica culpa a la economía verde de la crisis eléctrica en Texas, ¿sí? Y es obviamente una medida política con la cual está cambiando la agenda de discusión en el Estado en función de lo que queda claro por los indicadores que estamos viendo en función de lo que sucedió durante Thanksgiving y Navidad y lo que está sucediendo en este momento, que cada vez que se reabre la economía, regresa el contagio. Y queda claro que hoy día lo que se dice que en Estados Unidos probablemente el 10% de la población ha sido infectada. De cara a una necesidad para que haya un contagio de la manada, de que lleguemos a tasas del contagio de entre el 65 y el 85% de la población, una vacunación en esos mismos términos. Sí, pero exacto, lo que estoy viendo es que no solo Texas, sino entonces si lo unió Mississippi, Y se le Mississippi, une sí. Iowa, Montana, entonces que, digamos, Volvemos. paralelo a lo que anuncia Biden de que en mayo todos los adultos van a estar de alguna manera con acceso a vacunarse, pareciera, digamos, cosas positivas, pero me sorprendió que se adelantaran tanto estas aperturas así tan fuertemente, pues, ¿no? Eso es intrínseco a la naturaleza de la división de poderes de este país. Aquí no hay una sola solución, hay 50 soluciones. Y el problema es que ese tenor de manejo de la pandemia lo estableció la administración Trump cuando delegó completamente en los estados la atención al problema. Y hoy día nos queda claro que no dejaron ni un plan de vacunación, ni un plan de atención a la pandemia, y ni siquiera había inventarios de vacunas como los que se habían prometido. Y volvemos a esa dinámica con la que hay que lidiar. Y ahí viene la acción federal para tratar de administrar los problemas que vengan por las decisiones de los propios estados, sobre los cuales no se puede tomar ninguna decisión. En el caso de New York, por las denuncias que tiene el gobernador de acoso sexual,
le acaban de quitarlos. La legislatura de Nueva York le acaba de retirar los poderes de emergencia al gobernador. La fiscal del estado está haciendo una investigación y todos los avances que habían hecho de cara a la pandemia se ven detenidos. Wow. Entonces el gobernador, y ya está demostrado que sí hubo acoso sexual, los indicios son muy sólidos, ¿sí? Y entonces el gobernador, por sus dilidalis, como se dice en inglés, nos pone a todos los ciudadanos en problemas. Y entre esas decisiones, ¿cuáles se pueden colar, Reinaldo? Porque le acaban de quitar los poderes de emergencia y lo decide la legislatura, las prohibiciones de desalojos, las renegociaciones de hipotecas. Es decir, bienvenidos a la pandemia. Tú y yo cuando conversamos en privado y me haces ciertas preguntas, yo te digo, Reinaldo, tú y yo venimos hablando de este tema desde el 13 de marzo, ¿verdad? Si alguien se ha calado mi discurso sobre este tema, eres tú. ¿Qué no entiendes de pandemia? Explícame. O sea, como se Exacto. dice en inglés, iris a mes, es un quilombo, dirían en Argentina, es un bululú, o sea, ¿sí? No, no, Exacto. no es un proceso fácil, por eso, y el mercado está jugando contra esos todo el día, ¿sí? El lunes se cayó, hoy día está haciendo 38 arriba, está tratando de decir, no, y hay mucho trading en el proceso, hay mucha inversión de corto plazo, apuesta de corto plazo, en la que mucha gente ha tenido muy, muy buenos retornos. Eso es Sí. innegable, pero volvemos a ese tema. Uno tiene que definir su filosofía y su doctrina de posicionamiento en el mercado. Tradear es especular, no es invertir. Ningún problema con que usted trade, pero sea consciente de que así lo está haciendo. Y ahí viene la discusión sobre las criptomonedas. Volvemos a la discusión. No hay nada que indique que un Bitcoin valga $50,000 más o menos. Y la discusión de los analistas fundamentales de cara al Bitcoin es que eso puede valer 400,000 como puede valer cero. Y esa volatilidad que está hoy día en la discusión, en las audiencias para la confirmación del director propuesto para el Securities and Exchange Commission, la superintendencia de los mercados de capitales, se habló de Bitcoin. La secretaria del Tesoro volvió a hablar de Bitcoin. La fiscal general del estado de Nueva York volvió a hablar de Bitcoin. Y salen dos reportes, uno de Goldman y otro de Citi, que hablan sobre el valor o no de Bitcoin. Volvemos a la discusión que si Apple iba o no a comprar Bitcoin. Apple nunca compró Bitcoin y lo contemplaba. Fue un reporte de un banco de inversión en Canadá que se lo proponía a Apple como una buena medida. Recordemos que los analistas pueden ser muy atrevidos y muy frescos porque están tratando de llamar la atención de los clientes del banco de inversión o los potenciales clientes para que compran y vendan sus instrumentos de mercado con ellos. Y es exactamente los dos reportes que vemos de Citi y de Goldman. Y lo que pasa con los analistas en estas discusiones que tenemos es que los analistas no tienen. Yo fui jefe de un departamento de análisis de un banco en Nueva York. Y los vendedores y los traders siempre se peleaban con nosotros porque decían, ustedes analistas no tienen skin in the game, no tienen piel en el juego. Es decir, no se la juegan. Pueden escribir cualquier tontera y cualquier vaina, ¿sí? Y los que nos echamos plomo y recibimos plomo todos los días somos los vendedores y los traders. Y yo les decía, pero es que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser provocadores, ser reflexivos, ser conservadores, ser atrevidos. Y ustedes les damos argumentos para que mantengan la atención de los clientes y hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando dicen, pero Citi está comprando, no, Citi no está comprando Bitcoin. Sus analistas están diciendo que hay que comprar Bitcoin. Que Citi compra o no Bitcoin lo tenemos que ver en el balance de Citi o en los anuncios de sus ejecutivos y nada de eso sucedió todavía. Y lo que pueden hacer es facilitar el trading de Bitcoin. Eso no significa que tomen las criptomonedas en sus balances bancarios, porque además, volvemos al tema, es un activo muy, pero muy volátil, y esa volatilidad en lo que se llama el mark to market de los balances de las instituciones financieras es anatema. Ahora, en el Telegram veníamos discutiendo, estoy leyendo acá para confirmar que Emerick nos había pedido que habláramos sobre eso, ¿no? De los big players, vuelven a retumbar el tema, que es lo que tú estás explicando ahorita, pues, ¿no? Ahora, ¿hay algo más que se deba analizar allí? ¿Tú crees que de alguna manera esos 50 seguirán
o van a estar fluctuando hacia arriba, hacia abajo? O sea, Volvemos al puede término, ¿no? indicar eso? No hay forma de determinar cuánto vale un Bitcoin. Y volvemos hagamos la comparación con el oro. ¿Cuánto vale el oro? Lo que el mercado piensa que el oro vale. El oro no paga dividendos, no tiene resultados corporativos, no hay forma. Y la discusión en el Telegram colgamos un artículo muy, pero muy largo sobre la historia de la teoría del valor. Cómo se determina el valor en un activo y cómo se decide invertir en ese activo en función de la definición de ese valor. No hay forma de determinar el valor del oro, no hay forma de determinar el valor de un Bitcoin. Y toda la argumentación es que Satoshi creó un inventario limitado, entonces es un bien escaso. Ajá, ¿y? Sure. O sea, el aire no es un bien escaso y es valiosísimo y no cuesta nada. O sea, ¿sí? El agua es un bien absolutamente vital, no tan... El agua dulce que podemos beber, no. Hay un problema creciente de agua en el mundo y sin embargo no vale nada. O sea, el valor, es imposible determinar el valor de un Bitcoin. Imposible. O sea, no tenemos a qué aferrarnos para decir el Bitcoin vale a ciencia cierta esto. ¿Cómo valoramos una moneda? En función de otras monedas, ¿sí? En función de lo que se llama ahorita me acuerdo, ¿cómo se determina el valor justo de una moneda? En virtud de los flujos de comercio internacional. Hay formas de acercarse a ese valor, que nunca va a ser exacto. ¿Cómo determinamos el valor de una acción? Analizamos sus estados contables, su estado de ganancia y pérdidas, su estado de flujo de caja, su balance, y llegamos a un número, dinámicas a las que está sujeta la actividad económica y el performance corporativo, y tenemos un número. No hay nada en ese sentido en relación al Bitcoin. ¿Cuánto vale el Bitcoin? Lo que el mercado dice que vale el Bitcoin. ¿Sí? Y volvemos a la discusión sobre GameStop. Aparte de que no es nuestra filosofía decir qué debes hacer o no, pero tampoco, digamos, podríamos decir que si estás ahorita en 50, te salgas. Pues. O sea, básicamente... Es una decisión individual. Yo creo que volvemos al tema. Uno no compra y vende papel. Ese es el evento último, ¿sí? De un proceso de información, educación y decisión. El mejor inversionista es el inversionista informado. ¿Sí? Y lo que tratamos de hacer nosotros es darle el marco de esa información para que tengan criterios para tomar una decisión en función del valor del activo. Ahora, sin duda, si ustedes compraron Bitcoin a 300 y están en 50,000, los felicito. Pero es una filosofía de quien está dispuesto a hacer eso, es lo que le dicen siempre a Warren Buffett. Pero Warren Buffett se perdió el run de los Bitcoins, pero él no invierte en Bitcoin, esa no es la filosofía. Y la filosofía de Warren Buffett es que tiene el mejor récord en el tiempo, estamos hablando de 30 años, ¿sí? Y no es casual que sea el inversionista más celebrado en el mundo porque su récord es impecable en periodos largos de tiempo, ¿sí? Y la única posición tecnológica que tomó es la de Apple. Berkshire Hathaway es el mayor accionista en Apple, tiene 5.5% de la compañía, porque se sentían muy cómodos en función de la propuesta tecnológica en términos corporativos y en términos de valor de Apple, ¿sí? De ahí para otros activos, a lo que se resiste Buffett y Munger y todo Berkshire es especular, no son especuladores. Ergo, van por inversiones en activos que tienen una lógica. Y volvemos, las criptomonedas no son valorables bajo los criterios de valoración establecidos en el mercado. Es como el análisis técnico. El análisis técnico es un indicador, pero es esotérico. Yo alguna vez le pregunté a un profesor de estadística en la universidad si el análisis técnico era significativo y me dijo, bueno, necesitamos 3.000 puntos de data para definir covariación. Recordemos que la correlación es solo un indicador, lo que hay que definir son las covariaciones. Si un activo varía o no en función de otro o de otra variable. La correlación es puntual y además depende mucho del segmento que uno analice. Y yo le digo, pero sí tenemos 3.000 puntos de data. Tenemos data del mercado desde los años 30, 40. Me dicen, no, José, 3.000 puntos de data son 3.000 años de historia. Ok, o sea, sí, para que entendamos qué relativas son las series de data que tenemos, ¿sí? Y en ese sentido, uno va educando su decisión en función
en función de todos esos puntos de data, pero no hay forma de determinar que el Bitcoin vale eso, menos aún cuando queda cada vez más claro que están en el ojo de los reguladores y que ya hay decisiones tomadas por los bancos centrales de emitir sus propios criptoactivos. El día que tengamos un dólar cripto o un euro cripto, las criptomonedas existentes más o menos como que dejan de existir, me dejo entender, es lo que sucedió cuando Walmart se hizo web, acabó con todos menos con Amazon, porque Amazon ya tenía una masa crítica, y además Amazon pasa de ser una compañía de libros a una compañía logística y una compañía de data en la nube. Y el Amazon de hoy es otro Amazon, ¿sí? Y cuando los gorilas de 300 pulgadas terminan por incorporarse a la nueva tecnología, es difícil competir con ellos. Y va a suceder lo mismo. Y recordemos que el cripto más importante que hay hoy no son los criptos que existen en los mercados, sino es el cripto del renminbi y del yuan chino. Que ¿por qué no se ha adoptado todavía? Porque está bajo el control del Banco Central de China, que está totalmente cerrado y blindado. Y las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de crear sus propias criptomonedas tienen que ver con la decisión del Banco Central chino, más allá del Bitcoin. Ahora, el Bitcoin se ve favorecido en ese contexto. Y recordamos que en el marco de la economía verde, del ESG, de la transición energética, el Bitcoin es absolutamente antiverde. El costo de crear un Bitcoin en términos de árboles canadienses es imperdonable. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con eso. O sea, lo deberíamos ver entonces más en el entorno de criptomonedas, pues criptoactivos más que enfocarse en una sola como Bitcoin. Dionisio Sifontes, buen amigo, tuiteaba esta semana que la comparación que hicimos la semana pasada entre la burbuja del Internet y la potencial burbuja de criptoactivos se parecía mucho, sin duda. O sea, la promesa de la web a principios del siglo XXI era muy clara, pero el 99% de las plataformas sobre las que se especuló el potencial de ese valor desaparecieron. Podríamos decir lo mismo que podría suceder mucho con estos criptoactivos, cuando los verdaderos poderes, los que tienen la capacidad de crear ese dinero, emprendan finalmente la ruta de sustituir la moneda convencional, como el dinero convencional como lo tenemos ahora, a dinero del futuro. Eso es más o menos evitable y hay que tener cuidado con esos tiempos, porque cuando suceda eso, las dinámicas van a cambiar. De ahí que, ahora, si se adopta el modelo de Bitcoin, se adopta el modelo de Bitcoin, no Bitcoin. ¿Cuál es el valor de Bitcoin? Que es limitado, ¿sí? O sea, no va a haber más Bitcoins que los que Satoshi creó, ¿sí? Y que todo el mundo trata de minar. Ok, entonces, un sistema cerrado como ese, ¿cuál es su valor cuando el sistema sea universal y compitan los grandes bancos centrales que van a hacer que sus criptos sí sean medios de pago, sean menos volátiles y funcionen como fiat? Y a diferencia del oro que existe físicamente, materialmente, hay una barra de oro, el Bitcoin no existe. Y es caro de crear y no es SG. ¿Sí? Y lo está investigando todo el mundo porque puede prestarse, lo ha dicho Janet Yellen y lo ha dicho la fiscal de la ciudad de Nueva York, que es el centro financiero del planeta. Así es. Bueno, hablando de Janet Yellen, te coloqué dos cositas allí en la agenda, pero me pareció interesante cómo se está moviendo la administración Biden, pues, ¿no? Janet Yellen llega y lo primero que hace es destrancar el juego en la OCDE con el tema del Digital Tax, el llamado Google Tax. Algo que va a impactar el mundo y sobre todo el mundo tributario, pues, ¿no? Pues esto cambiaría en muchas cosas la forma de tributar de estas grandes transnacionales. Y me pareció interesante que en esta administración se logre por lo menos una luz en el camino de quizás una negociación pronta en la OCDE, digamos, a mediados de año, pues, ¿no? Así que, y lo otro que te tenía allí era de Johnson Johnson Merck, algo liderado por la misma administración, vamos a colocárselo aquí en pantalla, de esta alianza para fabricar la vacuna, ¿no? ¿Te pareció interesante esta parte de la jugada, pues, ¿no? Sí, lo de Janet Yellen es volvemos al multilateralismo. Recordamos que la administración Trump en el MAGA, Make America Great Again,
proponía unos Estados Unidos aislados del contexto internacional. Y en el retorno al contexto internacional volvemos a tener acuerdos y además sí, tenemos dos movimientos importantes, la creación y la incorporación de un digital tax a nivel global, con lo cual las dinámicas del Internet cambian y ya han venido cambiando. Acuérdate que por años, si recuerdo, sí fueron años, no había taxes por compras en la web. Era una maravilla. Yo iba a la tienda, veía las cosas y las compraba por la web. En Estados Unidos el impuesto son 16, 18%, es altísimo. En Florida es mucho más bajo. En Nueva York, por ejemplo, un paquete de cigarrillos cuesta 15, 17 dólares. En Florida creo que son 7 dólares, porque es el impuesto, ¿sí? Eh, y se va a crear un digital tax global, con lo cual la situación cambia. Y en Australia se está legislando para que Facebook, Google y las plataformas que usan información sin pagar por ella empiecen a pagar por ella, que es lo que tiene que suceder eventualmente. La clave es que no hay forma de cobrar en términos efectivos a las plataformas el uso de información. Para eso sí va a servir el blockchain. El blockchain va a ser revolucionario en ese sentido, que va a posibilitar que el New York Times, que el Washington Post, que Reinaldo Díaz, que José González, podamos cobrar por lo que... Lo interesante de Facebook es que le proveemos contenido gratis, minan nuestra información, la venden como publicidad y no nos pagan un centavo. Yo cada vez que hago un posting en Facebook, estoy trabajando para Facebook y no gano nada, pero nada, salvo que mi Reinaldo, el productor, y nos ayude a monetizarlo. Ah, ok, pero ese el trabajo es nuestro. Pero Facebook se va de alivio. Además, vende tu data y la mía. Y se apropia de tu identidad y la mía para hacer negocios. Ajá. Pero además es peor, porque yo estoy colgando un artículo en el New York Times. Ni me pagan a mí, ni le pagan al New York Times, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver eso cuando se cree en blockchain? Si yo tenga mi identidad única, el New York Times su identidad única, el columnista del New York Times su identidad única, el artículo su identidad única, y esos códigos ya existen en el blockchain para el Bitcoin. Cuando eso se universalice, todos vamos a cobrar. Claro, cada vez que yo postee en Facebook voy a cobrar 0.000 un centavo de dólar. Pero si sumo los postings, voy a ganar. Ahora, eso va a crear una ola de posteados. ¿Cómo se va a arbitrar, administrar, manejar eso? Lo iremos inventando en el camino. Recordemos que cuando voló el primer avión, nadie tenía licencia. Hoy día tenemos una industria aeronáutica, ¿sí? Hiperdesarrollada, y no se puede volar en este país ni un dron sin algún tipo de licencia. Eso es lo que viene en la web, y a eso apuntan estos acuerdos de los que estás hablando. Y había un tema más que se me acaba de pasar. El de Johnson y Johnson y Merck. Recordamos que Merck, la vacuna de Merck fracasa, descubren que la eficacia es muy, muy baja y la abandonan, ¿sí? Estaban por debajo del 40%, me da la impresión. Pero Merck tiene una infraestructura para producir vacunas que no han utilizado, y la Casa Blanca ya hace que llegue un acuerdo entre Johnson y Johnson, que acaba de sacar su vacuna, que tiene un nivel de eficacia del 74%, vis a vis el 96, 98, 94% de Moderna y Pfizer, pero es una vacuna de amplio espectro. Son dos monstruos, son dos animales distintos. Las dos otras son mRNA, que es el RNA mensajero, y esta es una vacuna tradicional. Por lo tanto, su espectro es más alto a pesar de que la eficacia es más baja. Y podría funcionar incluso mejor en ciertas circunstancias que las vacunas mRNA. Y Merck dice, ok, vamos a aliarnos y vamos a producir la vacuna juntos. Recordemos que las compañías hoy día no se pueden comprar ni vender las vacunas privadamente, solo se hacen acuerdos Estado contra compañías. Pero eventualmente es revolucionario. El Big Pharma ha sido muy competitivo, y estamos entrando a políticas colaborativas y solidarias, que son el punto más importante de cara a la pandemia. Bueno, José, te coloqué allí 3 puntos para Pónmelos de nuevo, que no para me los cerrar un sacaste poco. muy rápido. Escoge tú el orden. En el caso de Perú, en términos de comercio internacional, el Perú fue el país que sufrió la mayor contracción. Ahora es Panamá. Pero de los países más grandes de América Latina, sufrió la contracción más grande en términos de Producto Interno Bruto el año pasado, entre el 12 y el 15%. Se recupera, hoy día rebota, 9% es el que más crece, porque las cuarentenas en Perú fueron muy, pero muy estrictas. Y la recuperación pasa por exportación de metales y minerales, productos agroindustriales,
El sector extractivo es el que produce mayor ingreso en el país, el sector agroindustrial es el que genera mayor empleo, el sector servicios muy golpeado como en todas partes, y esa recuperación del Perú pasa por la recuperación del Asia. Estamos hablando, hoy día se habla de la década asiática, por lo que está sucediendo en el Asia en términos de dinámicas económicas, y el Perú se mantiene indicadores muy estables. En términos latinoamericanos hay una discusión que se empieza a colar, que los tres países, independientemente de Chile, que tienen grado de inversión en Perú, que son Panamá, Colombia y Perú, Panamá podría perder el grado de inversión por el problema que le están generando los créditos renegociados, los créditos modificados, y el hecho de que la banca panameña, por ser un país dolarizado, no tiene los recursos de otros países. En el caso de Colombia, si no hay una reforma fiscal, pero Colombia tiene un problema estructural de déficit fiscal, podría perder el grado de inversión en la segunda mitad del año, y en el Perú es el tema político. Tenemos elecciones el 11 de abril en primera vuelta, mucho movimiento en ese sentido, pero las cuentas nacionales siguen siendo muy sanas, y la exportación de metales y minerales va a mantener la economía en una perspectiva muy sana. Veremos cómo viene la política y quién gana la elección y si hay medidas o no de regulación del sector extractivo, pero la cosa sigue siendo muy estable. ¿Tenías un segundo punto que te me Segundo punto pasó? era de Venezuela, que como veníamos haciendo el seguimiento de si lo estaban tomando en consideración o no ya al país. Bueno, hay una llamada de Blinken a Guaidó y un poco el Es significado de esto, correcto. ¿no? Curiosamente no esperábamos la llamada, pero ayer anuncia el Departamento de Estado que el secretario Blinken llamó al presidente interino Guaidó. Es lo que estoy leyendo, el comunicado que sacan, este comunicado de 10 líneas, y subrayó la importancia de retornar a la democracia a través de elecciones libres y justas. Describió los esfuerzos de los aliados de los Estados Unidos, incluido la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA y el Grupo de Contacto Internacional, para incrementar la presión multilateral para un proceso de transición democrático y pacífico. Y discutieron con el presidente interino Guaidó la urgencia humanitaria en función de las necesidades de Venezuela y de los 5.5 millones de migrantes venezolanos, y aplaudió los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Acabo de leer, traduciendo en vivo. Interesante porque ¿por qué sucede en este momento y no antes? Político saca un artículo importante que dice que toda la política externa de la administración Blinken pasa por Bob Menéndez. El senador demócrata por Florida es un demócrata conservador que está objetando ciertas iniciativas de la administración Biden en lo que se refiere a Irán, Cuba y Venezuela. Y hay una declaración bipartidaria de senadores en relación a Cuba y Venezuela, y recordemos que el voto en el Senado está 50-50. Los demócratas no pueden perder un solo voto en el Senado. Y la lectura desde Washington es que Venezuela es el token de negociación para que Bob Menéndez no vote en contra del paquete fiscal. ¿Sí? Y de cara a eso, Blinken hace una movida táctica muy rápida y dice, ok, vamos a hacer feliz a Bob Menéndez, que se dé el contacto con Venezuela, se dan las tensiones con la administración, con el gobierno territorial de Maduro, vis a vis la Unión Europea, la sanción a los 19 funcionarios venezolanos por la Unión Europea, incluida la ministra de Finanzas, que había permanecido no tocada como una ventana para potenciales negociaciones. Esas tensiones, está la visita de la canciller española a Colombia, Arantxa González, y la llamada de Blinken a la canciller colombiana, y se mueven las cartas. Y eso es lo que creo que acabamos de ver. Ahora, sin embargo, hablan del presidente interino, sí, no del presidente, y hablan, y sigue, en el lenguaje se sigue colando esto de buscar una transición pacífica y democrática. Y tenemos declaraciones anteriores. Temprano en la semana, F publica un artículo largo con una fuente off the record, pero vinculada a la Casa Blanca, en donde se habla de que lo que se va a buscar de nuevo es una negociación para una
transición. Digamos que el lenguaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Y se aprietan las clavijas en función de las dinámicas que están sucediendo. Estratégicamente los objetivos deberían seguir siendo los mismos, buscar una transición pacífica y democrática y electoral diplomática en función de los acuerdos con los aliados, hablando del multilateralismo del que hablábamos hace un minuto, y probablemente estén invocando la colaboración constructiva de la oposición. De ahí que Leopoldo López haya estado en Colombia en estas reuniones con el embajador virtual Story, y el hecho de que Colombia cambie su tenor de cara a los asilados venezolanos, de que no los iban a vacunar en diciembre, a que no solo los van a vacunar, sino que los van a empadronar en Colombia, y además el comunicado habla de la asistencia humanitaria para el exilio. Y me queda claro que parte de esa asistencia humanitaria de la AIDE va a pasar por Colombia, porque además ahí están 1.7 millones de los 5.5 millones de aislados, y a Colombia le interesa poner orden en la migración venezolana, porque además hay un beneficio. Quien va a subsidiar el bienestar del asilo venezolano en Colombia son los Estados Unidos, y para eso había que formalizar las cosas, ¿sí? No es casual que todo esto se empiece a alinear. Y creo que hay una invocación de cara a la oposición a decir, ok, vamos a solucionar el tema, además pacífica, la palabra es pacífica. No queremos que hayan confrontaciones como las que hubieron hace 2 años en Cúcuta, ni tampoco llamados a golpes militares que parece que no tuvieran ningún destino. Y de cara a eso viene un proceso de que hemos hablado en el pasado, de que cualquier apertura, y hay que ver cómo reacciona ahora el gobierno territorial de cara a este nuevo movimiento, y de cara a cualquier apertura viene una presión para la normalización y la reestructuración de la deuda venezolana, más aún de cara a procesos judiciales que siguen avanzando, en los cuales probablemente se materialice el embargo de Citgo, lo cual no significa que se pueda subastar el activo, porque bien podría ahora cambiar la posición de la OFAC y mantener las sanciones en lugar de aliviarlas, como se había pensado inicialmente, y continúe la protección de Citgo vía las licencias, y que la administración norteamericana esté dispuesta a litigar para que esas licencias se mantengan. Sí, los tiempos se acaban de estirar nuevamente y le acaban de dar un aire al gobierno legítimo vis a vis el gobierno territorial. José, Blinken habla hoy, ¿no? Digamos, va a haber habría que estar pendiente, ¿hay alguna diferencia de que toque el tema de Venezuela? Sí, claro, Hoy sin duda. ¿o no? Recordemos que no lo había tocado él y solo habíamos escuchado a los voceros. Si Blinken toca el tema venezolano, Venezuela es importante y es parte de la agenda, pero hay que entender que es parte de la agenda porque el voto de Bob Menéndez y los conservadores demócratas en el Senado de cara a la agenda legislativa de Biden es fundamental, ¿sí? Okay. Y eso se llama horse trading en Washington, el intercambio de caballos, o sea, sí, hay negociación política, que además eso es muy democrático y es muy constructivo. Ahí es donde se llegan a los acuerdos. Excelente. José, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Dejamos lo del Salvador para la semana que viene, ¿les parece? Y bueno, seguimos y los invitamos a todos al Telegram, AMF Telegram, en Telegram, perdón, para seguir la discusión. Y como todos los miércoles, José, nos vemos la Y semana que viene. Leopoldo, se nos quedó una pregunta, Leopoldo, si nos las hace por el Telegram, se la contesto. Exacto. De inmediato, porque acaba de salir solamente el anuncio en los titulares de los medios, no tenemos los detalles, pero si nos pasan la pregunta por el Telegram, se la contestamos por allí. Excelente. José, una vez más, en salud, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias.